Arley Pranafan y mi persona, John Alexander Chicangán, de la materia de teoría de sistemas. John, Señor. ese no es mi apellido. ¿Vos no es Fernando Muñoz? No, Bolaños. Ah, es ¿Qué Bolaño. pasa, compañero? ¿Sabes con quién te confundí? Con alguien Con el del otro profesor lado. De matemáticas. Ajá. Sí. Con Fernando Muñoz, sí. Entonces, digamos, en las definiciones, en un sistema podemos señalar que ante la palabra sistema, todos los que la hemos definido, pues estamos de acuerdo en que es un conjunto de partes coordinadas y en interacción para alcanzar un conjunto de objetivos. Aquí podemos ver en esta imagen una board, pues que todas sus partes son como, o sea, todo es un sistema y que pues una necesita de la otra para que puedan funcionar óptimamente. Tenemos dos líneas de pensamientos. La primera línea es la teoría de sistemas generales, iniciada por von Bertalanffy y continuada por Boundin, uno y otros. El esfuerzo central de este movimiento es llegar básicamente a la integración de toda la ciencia. El segundo movimiento es bastante práctico y se conoce con el nombre de la ingeniería de sistemas o ciencias de sistemas, iniciada por la investigación de operaciones y seguida por la administración científica y finalmente por el análisis como tal de los sistemas. Prácticamente podemos basar que un sistema por ejemplo, es un ser humano, que podríamos añadir que es un sistema maravillosamente constituido y que sus muchas partes son diferentes, que contribuyen de distinta forma a mantener su vida, al igualmente su reproducción y pues a lograr una acción. En esto podemos también añadir que que un sistema es básicamente o prácticamente un grupo de partes y objetos que interactúan y que forman un todo o que se encuentran bajo la influencia de fuerzas en alguna relación definida. Compañero Coro. Hola, Semulpa. Bueno, aquí tenemos lo que es el concepto de gestal o sinergia. Pues sinergia dice que significa una cooperación y es un término de, pues me la cambiaste, es un término de origen griego, sinergia que significa trabajo en conjunto, sinergia es un trabajo o un esfuerzo que para realizar una determinada tarea muy compleja o conseguir alcanzar un éxito final. Pues también utilizando cualquiera de estas definiciones podemos imaginar inmediatamente, decía enormemente una variedad de ejemplos, un sistema puede ser un conjunto de arena en una playa, un conjunto de estrellas o un conjunto sistemático de palabras o símbolos que pueden o no tener relaciones funcionales entre sí. Bueno, aquí pues lo que habla es que pues un sistema está conformado pues por un todo y pues que cada parte pues desarrolla una funcionalidad para poder alcanzar la totalidad del funcionamiento sistemático. Puedes pasar a la siguiente. También hablaba que cómo define Hall el sistema. Define un sistema como un conjunto de objetos y sus relaciones, las relaciones entre los objetos, los atributos reconocidos y la vaguedad de esas definiciones. Este autor procede a elaborar los términos de objetos y atributos. Pasó a la siguiente. Bueno, sí, como le decía, Hall dice que los objetos son simplemente partes de componentes de un sistema y estas partes pueden poseer una variedad limitada. En la mayoría de los sistemas estas partes son físicas o por ejemplo átomos, estrellas, masa, alambres, huesos, neuronas, genes, músculos, gases, etc. También se incluyen objetos abstractos tales como variables, matemáticas, ecuaciones, reglas y leyes, procesos, etcétera. Eso es pues lo que comentaba el compañero de que un sistema está constituido por
por muchas partes y podemos tener ambigüedad en muchas de ellas. La siguiente. Bueno, aquí un ejemplo pues que nos daba en este capítulo, pues que habla de un departamento de investigación de operaciones, pues un cierto número de cualidades que caracterizan a los diferentes tipos de sistemas. Por ejemplo, podemos observar que al introducir el concepto de control, la mayoría de los sistemas tienen importancia en el mundo real, poseen controles. Esto a su vez implica la presencia de un plano o un diseño o un propósito, objeto en otras palabras. Los sistemas son diseñados por el hombre o la naturaleza, pues ahí podemos, como por ejemplo ese, pues es el sistema que está involucrado como en una empresa. O el sistema, pues también puede ser el sistema respiratorio, el sistema circulatorio, hace parte de lo que es un sistema, y pues la sinergia trata de cómo cada una de esas partes pues interactúa para poder alcanzar la funcionalidad de todo el sistema. Y pues ahí tengo una pequeña imagen de cómo pues cómo trabajan ellos para poder alcanzar no sé, creo que es una manzana en un árbol, pues que cada uno pues aporta una pequeña una posición que ocupa para poder armar como una especie de pirámide para alcanzar el objetivo, que es conseguir la manzana. En la sinergia trata de que todas las partes pues estén articuladas entre sí para lograr ese objetivo final. Pues esa sería como la parte de la sinergia. Creo que usted también ya nos había explicado un poco sobre eso, Figuero. Entonces, bien, David. Compañero John. Compañero John González. John. Buenas noches. Buenas noches, John. Entonces, subsistemas. Una pequeña definición es que he sacado ahí de acuerdo al libro. Entonces, podemos decir que parte de un sistema, partes de un sistema, miembros o participantes que poseen sus propias condiciones, las cuales pueden ser diferentes a las partes que conforman ese mismo sistema. ¿Ya? También podemos decir que se puede afirmar que cada una de estas partes que encierra el sistema puede ser considerada como un subsistema, ¿ya? Es decir, lo que está dentro de ese sistema, los componentes, elementos que están dentro de ese sistema, se puede definir como subsistema. Y aquí traigo a colación la definición que nos trae el libro como tal, que dice que es un conjunto de partes e interrelaciones que se encuentra estructuralmente y funcionalmente, es decir, de manera estructural y funcionando dentro de un sistema más grande y que posee sus propias características, es decir, cada subsistema tiene sus propias características. Así los subsistemas son sistemas más pequeños dentro de sistemas mayores, ¿ya? Es decir, los subsistemas son los mismos sistemas, pero dentro de un sistema. Continúe. Uno de los ejemplos así más comunes que hablaban en el libro era que, por ejemplo, el grupo de investigación de operaciones puede ser el sistema y los subsistemas serían sus miembros o participantes, quienes poseen sus propias condiciones corporales, hábitos, procesos biológicos, esperanzas y temores, es decir, como los personajes que integran ese grupo de investigación. Otro ejemplo, en este caso, sería el sistema matrimonial,
que sería el sistema, y los subsistemas podría ser el esposo y la esposa, quienes permanecen como dos individuos que comparten intereses comunes. Un tercer ejemplo que resaltaban ahí era la nebulosa, que era pues, el sistema, y el subsistema, podríamos decir que son las estrellas, que la componen, poseen características y cualidades que las hacen diferentes a las otras nebulosas, a las otras estrellas de otra nebulosa. Bueno, también resalta que los conceptos de su sistema y supersistema, aquí habla de los tres. Él trae a colación su sistema y supersistema, llevan implícito la idea de recursividad. Ya está con él la idea de recursividad. Es por eso que se puede afirmar que los subsistemas y los supersistemas son sistemas, lo que yo les decía anteriormente. Por lo que podemos inferir que las propiedades generales de los tres elementos son semejantes, son iguales, tanto el sistema, subsistema y supersistema. ¿Listo? Continúe. Bueno, aquí también traigo ejemplos de elementos que no son subsistemas, porque uno puede decir, bueno, pero ¿qué es sistema y qué no es subsistema? De acuerdo a la recursividad o principio de recursividad, ya está con esto. Entonces, en el cuerpo de una persona, la uña del dedo pulgar, podemos decir que no es un subsistema del cuerpo de la persona que sí es un sistema. Otro ejemplo es en una empresa que una función no cumpla con los requisitos para ser considerada un subsistema es el chofer de un camión o el auto del gerente, que no tiene nada que ver pues, con la empresa directamente, que sería el sistema. ¿Y esto por qué? Ya que en los dos ejemplos no cumplen las características sistémicas, por ello no podrían ser subsistemas. Continúe. Ahora, ¿cuáles serían los criterios para identificar ya sea el sistema, los subsistemas y supersistemas? Entonces, el primero es la viabilidad. Donde encontramos la viabilidad, donde haya viabilidad, se puede identificar como un sistema, un subsistema. Entonces, ¿qué es lo que dice que es la viabilidad? Es la capacidad de sobrevivencia y adaptación de un sistema en un medio de cambio. Es decir, cuando él se adapta, cuando él sobrevive, cuando él se mantiene dentro de un sistema que está en cambio, hay viabilidad y por ende se podría considerar como sistema. De igual manera hay otros criterios que están enmarcados en los subsistemas funcionales de Katz y Kahn, que fueron identificados, fueron resaltados ahí en el libro, que son 5, ¿ya? Para poder, esos son los criterios, 5 criterios que identificaron ellos, para poder identificar un subsistema, sistema, supersistema. Entonces, el primero dice que las funciones son los mismos subsistemas. Lo vamos a establecer así, funciones o subsistema es lo mismo. Entonces, el subsistema de producción debe tener eficiencia técnica, ¿ya? La segunda, el subsistema o funciones de apoyo buscan proveer desde el medio al subsistema de producción, es decir, al primero. Su función principal es la manipulación del medio. El tercero nos dice que el tercer subsistema tiene que tener mantención, encargada de lograr que las partes del sistema permanezcan dentro del sistema, ¿ya? Listo, continúa. Bueno, el cuarto dice que los subsistemas de adaptación, que son los que buscan llevar a cabo los cambios necesarios, los que necesita el sistema para sobrevivir en un medio de cambio. Recuerde que el sistema constantemente está en cambio. Y el último, que es el sistema de dirección,
que es el encargado de coordinar, es como la cabeza principal ahí, es el encargado de coordinar las actividades de cada uno de los restantes subsistemas, es decir, de los otros subsistemas que componen ese sistema, y es el que toma la decisión cuando sea necesario en una elección. Listo, serían los 5. Ahora voy a traer ejemplos con los 5 criterios para que podamos identificar esos criterios que decían esos dos personajes. Entonces, un ejemplo puede ser un sistema, puede ser la empresa, un subsistema podría ser la persona, ¿ya? Es decir, el sistema podría ser, el supersistema lo podríamos llamar como empresa, el sistema lo podríamos llamar como persona y los subsistemas los voy a escribir aquí. Entonces sería, las funciones o subsistemas de producción las comparaban con el metabolismo de una persona, el metabolismo que tiene el cuerpo para hacer sus funciones. La segunda, que era las funciones funciones de apoyo, las comparaban con el aparato digestivo y el aparato respiratorio. La tercera, que era la de mantención, las comparaban con la mente, era el que encargado de la mente, es la encargada de hacer la mantención. La cuarta, que era la función de adaptación, es la encargada por cuenta de la evolución orgánica y también la evolución cultural, o sea, con el pasar del tiempo, pues. Y la quinta, la última, que era la de la dirección, la que yo les decía que era la que coordinaba todo, la comparaban con el cerebro. Si uno se pone a identificar los cinco criterios que hay para que se cumpla un sistema en el cuerpo humano, ese podría ser el mejor ejemplo para nosotros identificar que realmente esos subsistemas, o sea, que se cumpla un subsistema para que haga parte de ese sistema. Eso es todo con respecto a la parte de subsistemas, por favor. Buenas noches. Buenas noches, Joana. Bueno, me corresponde niveles de organización. Bueno, cuando hablamos de niveles de organización, podemos pensar en una cadena, que esta iría de lo más pequeño a lo más grande, ¿no? En la teoría general de sistemas podemos visualizar, lo podemos visualizar de la manera que tenemos allí, un subsistema, sistema y supersistema. Bueno, este va organizado de una manera que pasa de un estado simple a un estado de complejidad. El grado de complejidad del sistema siempre es creciente, así como lo coloqué en la flechita, siempre va de menor a mayor. Bueno, Se le fue el audio a la ingeniera Joana. aquí estoy. Ya, ok. Voy a leer el texto tal como está y yo lo interpreté de esa manera. Bueno, perfecto. Ajá. Lo mismo que ocurre con nuestro departamento de investigación de operaciones, sistema que se encuentra compuesto, digamos, por 8 personas, pero este es solo parte o subsistema de una unidad administrativa mayor, la gerencia de operaciones. Esta, a su vez, es una unidad administrativa que, aparte del Departamento de Investigación de Operaciones, posee otros subsistemas, tales como adquisición, control de producción, plantas de producción, unidades de control de calidad, etc. Que
que forman parte del subsistema mayor. En este caso, pues sería la empresa. Por este proceso no termina ahí. La empresa misma es un subsistema de una industria, por ejemplo, aquí ponen ejemplo, una planta siderúrgica. La industria es parte, a su vez, del sistema industrial productivo económico de un país. Mi forma de interpretarla así, comenzó hablando de la investigación de operaciones como subsistema, de la gerencia de producción, que es la unidad administrativa, pero esta a su vez es un subsistema de la empresa. Y pues ahí no terminaba allí, sino que la empresa era un subsistema de una industria, ahí hablaba cirúrgica, y esta misma industria también era un subsistema del sistema industrial ya del país. Entonces se iba organizando desde el más pequeño, que era la investigación de operaciones, seguía con el sistema que, si hablamos de empresa, si solo hablamos de la empresa, sería el subsistema, sería investigación de operaciones, el sistema sería gerencia de operaciones y el supersistema sería la empresa. Solo en esa, pero ya si hablamos ya de más grande, pues sería la empresa, sería el subsistema, la industria cirúrgica sería el sistema, y el sistema pues industrial del país pues ya sería el supersistema. De esta manera interpreté este texto. Listo, dale. Bueno, vemos el nivel de complejidad. Yo lo tomé como desde distintos puntos de vista. Hablaba de que si desintegrábamos un sistema, iríamos de un estado mayor a un estado menor. Este caso sería como, explicaba como lo que hablábamos del método reduccionista. Se veía desde ese punto de vista al desintegrar un sistema, ¿no? Porque se desintegraba y a su vez pues se perdía como información, no podíamos ver claro como el objetivo del sistema. Y lo colocaban como al caso inverso, de ya no hacer desintegrar el sistema, sino integrarlo. Y cuando se hablaba de integrar el sistema, pues se comenzaba desde lo más pequeño a lo más grande. Entonces esto hizo que tengo un ejemplo en la parte de un ejemplo de esto era el cuerpo humano, ¿no? Que hablaba de que en el primer nivel hay algunas partículas atómicas. En el tercer nivel, en el tercero o cuarto, ya se podía ver una organización más grande, una organización celular más grande. En el octavo y noveno se podía ver ya un miembro del cuerpo humano, pues se podía ver con piel, vasos sanguíneos, arterias. A medida que se avanza en los niveles, el sistema se vuelve más complejo. Y luego seguía la de la empresa. Sí, creo que me salté ese pedacito. Esos eran como los dos ejemplos, que estos niveles de organización se ven tanto como en la naturaleza, como ya en lo artificial, ¿no? Como en la empresa, como en las empresas, ¿no? Dale, listo. Y pues ahí están cómo se organizan estos niveles. Son 9 niveles, del 1 al 9, esto van en orden ascendente. Y es que no los alcanzo a ver desde acá, todos para leerlo. Pero yo creo que tengo la diapositiva para leerlos todos. Bueno, estos 9 niveles son: el primero es el marco del trabajo, el segundo es mecánicos,
el tercero cibernéticos, el cuarto sistemas abiertos, el quinto genético social, el sexto animal, el séptimo humano, el octavo organización social y el cuarto trascendental. Dale, sigue por favor. Bueno, tenemos el primer nivel. El primer nivel es la geografía y en ese nivel se encuentra la geografía y la anatomía del universo. Es el comienzo teórico organizado. El segundo, sale con el segundo. El segundo nivel es el sistema dinámico simple. Este es el nivel donde se difiere en la vía de lo inerte. El tercero. Ay, qué pena, yo no les voy leyendo allá. El tercero, sistema cibernético o de control. Son los mecanismos de control o los sistemas cibernéticos y equilibrantes que se basan en la transmisión y interacción de la información. Aquí colocan como ejemplo un termostato. Dale el cuarto, porfa. Dice, la complejidad de los sistemas abiertos, sistemas donde se empieza a diferenciar de las materias inertes, donde se hace evidente la automatización de la estructura, como ejemplo con una célula. Este nivel es donde se difieren la... Ah, no, hasta ahí está. El quinto, por favor. Dice, el quinto nivel, genético-social, denominado genético-social, nivel tipificado por las plantas, donde se hace presente la diferenciación entre el genotipo y el fenotipo asociado a un fenómeno de equidad. Ejemplo, ponían de ejemplo el girasol. El sexto es animal, caracterizado por un incremento de la movilidad en la conducta tecnológica con propósitos y en la conciencia. Aquí encontramos desarrollados receptores o información especializada, ojos, oídos, que conducen a un enorme aumento de la recepción de información. Aquí se hace presente los receptores de información especializados a la mayor movilidad. El séptimo, el hombre. El individuo humano, considerado como un sistema, además de casi todas las características de nivel inmediatamente inferior. El hombre posee una conciencia que es algo diferente a la conciencia animal. Sus imágenes, aparte de ser humano, más complejas, se caracterizan por la reflexión. Aquí es donde se considera al ser humano como un sistema. Sí, dale. El octavo, las estructuras sociales. A pesar de las historias ocasionales de niños cuidados y criados por animales a lo de Robinson Crusoe, prácticamente no existe el hombre aislado de sus semejantes. Tan importante es la imagen simbólica en la conducta humana que se puede sospechar que en un hombre verdaderamente aislado no sería humano, en el sentido generalmente aceptado, aunque sería potencialmente humano, aunque no sería potencialmente humano. Organización. Bueno, en esta parte, en la organización y relación, hace como referencia a la organización en las relaciones del hombre, ¿no? Dale. Y en el noveno, sistema trascendente, aquí se encuentra la esencia, lo final, lo absoluto y lo inescapable, como señala Bully. Será un día triste cuando nadie pueda
hacer una pregunta que no tenga una respuesta. En este noveno es donde se encuentra lo esencial, lo final, lo absoluto y lo inescapable. Ahí, allá. Buenas noches. Buenas noches. Mi tema es las fronteras del sistema, ¿listo? Entonces, ¿cómo podemos definir una frontera del sistema? Según Bertalanffy, Lanfield, una frontera del sistema la queremos entender aquella línea que separa el sistema de su entorno o supersistema y que la define, o sea, y que define lo que pertenece y lo que queda fuera de él. ¿Listo? En la imagen que se puede observar ahí, bueno, un supersistema, en la parte como verde, el sistema de la parte naranja y la frontera de entre esos dos es la línea amarilla en que divide ese sistema y supersistema. ¿Listo? Siguiente. En Bertalanffy, él pone 3 puntos donde ve 3 dificultades para fijar una frontera. En el primer punto podemos observar que él nos indica que es imposible aislar aspectos como mecánicos de un sistema y pone un ejemplo, él cuando pues hizo la transcripción o el texto de este libro, él, él, él dice que al hacer eso, él puede mirar el lápiz, la mano, los dedos, cómo se aprisiona el lápiz y todo esto, ¿no? Esto causa unos movimientos pues que deslizan sobre el papel y todo esto, ¿no? Sin embargo, pues ahí él dice que él no puede, digamos, pensar ni medir el, ni dividir las fronteras de ese sistema que está ocurriendo ahí cuando él hace esa gestión de la transcripción bueno, del texto, lo que es el sistema nervioso, también pues, el sistema molecular, las actividades neurales que ocasionan ¿cómo se dice? Este flujo de interacción entre la manipulación, ¿no? En el segundo punto, pues también es casi similar al primero, solo que trata que hay factores externos que también dividen esto, ¿no? Y no tampoco se puede fijar una frontera, digamos, si tú estás haciendo esa manipulación de escribir y todo eso, también hay factores como los libros, el desorden, los apuntes aparte, que tú no te puedes fijar en eso, sino tú te dedicas solo a ver lo que estás haciendo. Y eso también pues consume la parte de la energía del cuerpo humano y el mundo exterior. En el tercer punto, bueno, la tercera dificultad, dice que también interfiere lo que es el tiempo y secuencia, ¿no? Que cada efecto tiene su causa y modifica también la conducta. Sí, entonces el autor aquí nos dice que en este aspecto todo lo que todo lo que se interfiere en lo que tú haces no lo puedes medir, digamos, tú te dedicas a una sola cosa como ¿cómo se dice? A mirar el concepto de algo, ¿no? Tú no puedes dividir alguna cosa como lo que está lo que está al exterior, afuera, ¿sí? Tú te dedicas solo a ver eso. Él dice en esa parte, pues lo que es la parte que es difícil mirar una frontera entre sistemas. Siguiente. Bueno, aquí un ejemplo de frontera de sistema, él hace un estudio y pongo una imagen ahí que es la playa, ¿no? Él dice ahí que en esa playa sí puede hacer el estudio de una frontera. ¿Por qué? Si podemos ver, en la playa está limitada por partes, digamos, el límite de una playa puede ser el mar, el continente, ¿sí? Que esto pues también modifica la conducta del sistema. También podemos definir ahí que en esa vista que él hace, que hay subsistemas también ahí, que pueden ser los granos de arena, las rocas, bueno, lo que se encuentre ahí alrededor, que eso es la parte del subsistema, ¿sí? Él ahí, en esa parte sí dice que se puede dividir y que se puede limitar,
una frontera, ya porque podemos percibir a nuestra manera y a nuestro entorno. Y esto ya depende pues ya más de cómo un observador pues limita algún sistema, ¿listo? Eso es lo que nos hace entender a Bertalanffy en la parte de las fronteras de un sistema. Eso es todo. Gracias, compañeros. Gracias, Fernando. Buenas noches. Arley, buenas noches. Bueno, ahora les voy a hablar sobre los sistemas abiertos y los sistemas cerrados. Pues habíamos hablado de un sistema, mejor dicho, habíamos venido hablando sobre un sistema, pues y entonces en el caso del sistema estaba tomado como un concepto bastante generalizado. Entonces, por ello, autores y estudiosos del tema decidieron pues que para hacer un estudio mucho mejor, decidieron hacer una subdivisión de ese sistema general y tomaron dos divisiones, que fue un sistema abierto y considerar un sistema cerrado. Se dice que para un sistema todo elemento, desde que por el hecho de existir, pues puede ser que siempre esté interactuando con otros sistemas y que puede que digamos, esas interacciones modifiquen a otros sistemas, o puede ser que modifiquen el mismo sistema. También es de aclarar de que en los autores que se pudo ver en el libro, pues no todos los autores tienen como unas definiciones unificadas sobre los sistemas abiertos, pero sí tienen algunas características que ellos trabajan en común. Continúa, por favor. Bueno, tenemos entre los sistemas abiertos, pues tenemos algunas definiciones. Forrester, pues definía este sistema abierto, que para él, pues era aquel cuya corriente de salida, pues no modificaba la corriente de entrada. Entonces, nos colocaba, pues, como ejemplo, pues, un estanque de agua, en el cual la salida de agua, pues, no tenía ninguna afectación directa con la entrada del agua al estanque. Para Parsegin definía pues un sistema abierto pues como para él tenía algunas características irrelevantes, que era que si existía el intercambio de energía y pues de información entre ese subsistema o ese sistema y el entorno, también pues que el intercambio de esta energía, pues permitía lograr pues mantener de alguna forma el equilibrio continuo y las adaptaciones que pueda tener este sistema en el medio o en el entorno. Y ahí él también nos colocaba pues algún ejemplo, como era el caso de los organismos biológicos. Continúa, por favor. Otro autor, Starr, también definía el sistema abierto, pues que para este autor las variaciones del medio pues que afectaban al sistema no eran conocidas y pues su ocurrencia podía ser predecida. Estos autores tomaron como características principales, o en lo que ellos concordaban, a pesar de que eran como unas definiciones un poco como variantes, la que definió Bertalanffy, que fue pues, el creador del sistema abierto, el cual decía que un sistema abierto era el que transa con su medio, es decir, que el que intercambiaba con el medio, con el entorno, energía, ya fuera de importación o de exportación.
también ellos nos hablaban de los sistemas cerrados. Entonces, para los autores, pues un sistema cerrado, para cada uno de ellos, era pues lo que no cumplía pues las características de un sistema abierto, así como tenían sus diferentes opiniones. Ellos también llegaban a la conclusión de que un sistema cerrado era aquel que no hacía ningún intercambio de energía, tomando como la principal característica pues lo que había definido Bertalanffy. Forster pues nos colocaba un ejemplo, ¿no? De lo que él consideraba un sistema cerrado, que era el caso de la calefacción. Decía que la calefacción de corriente de salida, pues el calor modifica la información que recibía el regulador del sistema del termostato. En este caso, él nos decía que un sistema, para él un sistema cerrado, pues podía modificar el flujo de entrada. Continúa, por favor. Bueno, entonces también podíamos encontrar en el libro que ellos tomaron como una conclusión, aparte de las diferentes definiciones que tenían los autores, y como para tener una definición un poco más, o que se iba a tratar dentro de este libro, pues ellos decían que que los sistemas abiertos pues eran los que interactúan con el medio, importando energía y transformando de alguna manera la energía, y finalmente pues volviéndola a exportar la energía convertida. Eso era para ellos un sistema abierto. En este caso podíamos tener como ejemplo pues el ser humano, en el cual para poder el ser humano, para poder sobrevivir, él necesitaba del intercambio pues con otros sistemas del exterior, ya que él pues necesitaba, por ejemplo, oxígeno, necesitaba alimento, necesitaba bebidas, y que eran externas al sistema en sí, como era el mismo cuerpo. Y en caso pues del sistema cerrado, según el libro, pues decía que en un sistema cerrado pues era cuando no era capaz de llevar a cabo esta actividad por su propia cuenta. En este caso, por ahí teníamos para este caso el ejemplo del reloj, el reloj de cuerda, que a pesar de que para poder funcionar él recibía como energía la cuerda, pues él no iba a interactuar después de esta energía que recibía con el entorno. Entonces, para ellos este podría ser un ejemplo de tantos ejemplos que podíamos tomar como un sistema cerrado. Entonces, un sistema abierto siempre iba a tener a recibir energía, la iba a poder transformar y va a poder hacer un intercambio hacia otros sistemas. En cambio, el sistema cerrado podía recibir la energía, pero pues no iba a haber intercambio hacia el exterior. Entonces, eso fue como la conclusión a la que llegaron después de haber analizado las diferentes definiciones que tuvieron los autores en este libro. Listo, profe. Esta sería la exposición de qué es un sistema. Ok, John Alexander. Muchas gracias por haber dirigido el grupo y el resultado, pues, muy bueno. Listo, gracias, John. Y a todos los compañeros que colaboraron en la presentación. Muchas gracias. Ya les coloco la nota.
Chicangana John Alexander. Lady Joana. Ocoro Sánchez David. Rapamun Arley. Gonzalo John Freddy. Bolaños Fernando. Listo, perfecto. Déjame compartir. Compartamos esto. Listo. Continuemos la clase. Miremos a ver, ustedes expusieron que es un sistema, ¿listo? Cada uno hizo su intervención, muy bien. Ustedes hablaron sobre definiciones, conceptos de gestalt o sinergia, su sistema, niveles de organización, las fronteras del sistema, sistemas abiertos y sistemas cerrados. Miremos, pues todas las cosas son importantes de todas maneras, pero hay cosas también que debemos resaltar. Por ejemplo, gestalt o sinergia. Gestalt es el mismo concepto que tienen los psicólogos sobre la sinergia que tiene las otras especializaciones. Nosotros como ingenieros de sistemas pues no vamos a hablar de gestalt. Digamos, no vamos a decir que el sistema es un conjunto de partes y que cada parte está unida a través de un gestalt, ¿no? Entonces, más bien utilizamos como sinergia, como las interrelaciones como sinergia. Pero gestalt en sí, para ellos es el mismo concepto. Es el mismo concepto que está implantado ya en nuestro conocimiento asimilado que qué es sinergia, es lo mismo, ¿correcto? Hablaron también de subsistemas, pero entonces Casican hablan que hay 5 actividades que determinan cuando algo es un elemento del sistema o algo es un componente del sistema. El ingeniero John hablaba de 5 actividades que debe cumplir una parte, es decir, no sabemos si es un subsistema o es un elemento de subsistema. Entonces, para determinar que si es un subsistema o si es un elemento del sistema, entonces, si encontramos 5 funciones en un sistema abierto, no, es que casi hablan de sistemas abiertos dinámicos, ¿correcto? Entonces dice, en ese sistema dinámico abierto, ¿cómo decimos que algo es un subsistema o no es algo es un subsistema? Entonces el ingeniero John decía, si se cumplen 5 actividades, entonces podemos decir que eso es un subsistema. Entonces producción, que haya funciones de apoyo, que haya mantenibilidad, que haya adaptación y que se dé una dirección. Si tú en un sistema algo cumple esas 5 funciones, entonces eso vos lo puedes determinar como un subsistema y puedes decir que algo que no cumpla esas funciones, entonces es un elemento del sistema, como decía que era la uña. Joana habló sobre el asunto de los niveles de organización, si no me equivoco. Entonces ella hablaba de que a veces un sistema se convierte en un subsistema. Sí, que un sistema se convierte en un subsistema de algo más superior. Entonces ella hablaba del sector industrial, pero que dentro del sector industrial estaba el subsistema siderúrgico, y dentro de ese subsistema siderúrgico había uno más abajo, que era la empresa siderúrgica, que se escribe con S. Joana, yo le vi que escribió con C. Cometiste ahí un error. En vez de oprimir la S, oprimió la C. Entonces, hay que cambiarle que siderúrgica es con S. ¿Correcto? Entonces, esos son los niveles de organización. Es decir,
esos niveles de organización son muy parecidos a lo que es los niveles de complejidad. Porque es que las organizaciones frente al nivel de complejidad, lo único que lo diferencia es una clasificación que hizo Johanna, ¿sí? Donde dice que comienza desde el nivel de marco de referencia hasta los niveles de trascendentales. Y la parte de niveles de organización se refiere más al sistema empresarial, y los niveles de complejidad se refiere más a la clasificación que hace Bertalanffy dentro de su libro de todos los sistemas, ¿correcto? Sin saber que nosotros somos ingenieros, sin saber que somos ingenieros de sistema. El joven, no me acuerdo quién habló sobre fronteras del sistema. Fernando, si no me equivoco, fronteras del sistema. Entonces, obvio que Bertalanffy ve que es muy difícil determinar la frontera de un sistema. Él simplemente dice que, pues, conceptualmente se puede decir, es que es la línea divisoria entre algo y algo, conceptualmente, y que es muy difícil, pero porque él no habla como un ingeniero de sistemas, pero ustedes como ingenieros de sistemas no pueden decir eso, que es difícil determinar la frontera del sistema, ¿correcto? Eso no cabe dentro del argot de nosotros, porque dentro del levantamiento de requerimientos tú tienes que manejar la información que realmente esté dentro de la frontera del gestor que vos vas a hacer, y no puedes decir que tenés que tener en cuenta el movimiento de tus sentidos, que tiene que tener en cuenta partes mecánicas como el movimiento de la mano o el uso. No, pues ellos hablan porque es que están hablando de todas las especializaciones, pero nosotros no podemos decir eso en absoluto. En absoluto. De pronto lo que sí se nos cuesta o lo que es difícil para nosotros, lo que sí es difícil para nosotros es de pronto es el levantamiento de requerimientos, ¿correcto? Entonces, si nosotros tenemos dificultad en el levantamiento de requerimientos, eso sí ya es otro asunto. Porque cuando tenemos dificultades en el levantamiento de requerimientos, construir, que es lo más difícil, cuando tú vas a desarrollar un sistema de información, lo más difícil es decidir qué es lo que vas a construir. Eso es lo más difícil. ¿Por qué es lo más difícil? Porque lo que tú vas a construir es algo que es inmaterial, es algo que es intangible, ¿correcto? Es algo cuyo alcance es inimaginable. Entonces, por eso es que cuando ustedes como ingenieros de sistemas, en cualquier metodología, porque realmente en la metodología es donde tú haces la planificación. En la metodología es que, independiente de la metodología sea tradicional o sea ágil, vos tenés que hacer una estimación del tiempo, vos tenés que hacer una estimación del costo, vos tenés que hacer una estimación del alcance. Pero esos dos factores de que eso es inmaterial, de que eso es intangible y que su alcance es imaginable, siempre ustedes van a fallar, siempre. Te lo puedo asegurar que siempre van a fallar en la planificación, en aspectos de la planificación, por esos dos aspectos. Pero eso no significa que porque se va a fallar, que porque eso es intangible, porque es inmaterial, porque es inimaginable el alcance, entonces tú no vas a hacer el calendario, tú no vas a estimar costos, tú no vas a determinar, no. Prisma dice que vos tenés que arrancar algo, es decir, tiene que hacer el software medible, tiene que ser medible. Si tú no lo haces medible, entonces no vas a saber si ese software es eficiente o es eficaz
o esos requisitos funcionales y esos requisitos de rendimiento están realmente satisfaciendo o dando cumplimiento a un contrato o a una necesidad, ¿correcto? Entonces, cuando Bertalanffy nos habla de que es difícil determinar la frontera, para nosotros, es decir, no cabe dentro de nosotros esa afirmación, ¿correcto? No cabe. Que hay sistemas de información complejos, claro que sí los hay. Aspectos, por ejemplo, la geolocalización es un tema que mi sistema que yo vaya a desarrollar, sea para mi empresa, no pasa nada. Pero mi sistema que voy a desarrollar, tengo que hacerlo en forma distribuida, no solamente local, sino internacional, regional, nacional, regional, local, es decir, la geolocalización es bien amplia, entonces ahí ya tenemos cosas, no es que tengamos problemas, pero la frontera se puede seguir determinando. Lo que sí estoy de acuerdo es en los siguientes aspectos, es decir, con la frontera, ellos porque no son ingenieros de sistema, pero ustedes como ingenieros de sistema, sí podemos determinar el entorno y podemos determinar la frontera. Es decir, la frontera es qué le corresponde a lo que tú vas a hacer y el entorno, pues, a quiénes va a afectar ese sistema que tú vas a elaborar. Lo que sí tenemos problema, compañeros, es en esto, en que usted, voy a escribir así la palabra, ustedes desconozcan los requerimientos, la especificación, sí, voy a escribir especificación de requerimientos, o sea, los requerimientos, desconozcan los requerimientos, como también los desconoce el stakeholder. Es decir, simplemente hay una necesidad por parte del stakeholder, simplemente hay una necesidad, pero él no sabe qué es lo que necesita. Ahora, ustedes como ingenieros de requisitos, cuando se enfrentan a un cliente que simplemente les dice, tengo que hacer esto, pero no sé qué es lo que yo necesito. Entonces, ustedes se van a desconcertar porque ustedes tampoco conocen los requisitos, porque si no me expresan los requisitos, entonces yo tampoco los puedo adivinar, ¿Qué es lo normal? Que ustedes vayan como ingenieros a hacer el levantamiento de requisitos y que a medida que el cliente va hablando de una u otra forma, le está lanzando los objetivos funcionales y de rendimiento, o sea, los requisitos, y no hay problema. Ya es parte de la técnica que vos utilices, cómo vas a hacer el documento de especificación de requisitos. Entonces, dice, si el cliente no los conoce, ni vos lo conoce, pues entonces vos tenés que utilizar, por ejemplo, un método de investigación. Tú tienes que utilizar un método de investigación o un método de escenarios. ¿Listo? ¿A qué se refiere la investigación? A que tú puedes buscar dentro de tu entorno qué empresas tienen más o menos un sistema del que él quiere. Y nuestro entorno no es difícil de conseguirlo, porque nosotros nos movemos en el entorno de ingenieros del sistema. Entonces llamamos a un compañero, al otro. Entonces podemos encontrar ya sistemas de información funcionando que nos puede ayudar a hacer de pronto a armar los requisitos de lo que él quiere. El otro instrumento que tú puedes utilizar es a través de escenarios.
¿sí? Es decir, cuando tú haces un caso de uso, lo que tú estás haciendo es prácticamente un escenario, un escenario. Cuando tú haces un caso de uso, tú estás haciendo es un escenario. Entonces, ¿cómo sería el escenario? El escenario es que ellos hagan esas actividades de las que no saben exactamente los requisitos y nosotros tratamos ¿de qué? De como plasmarlos a través de casos de uso, ¿no? Claro que no es la técnica de compilación entrada-saludo, de compilación entrada-salida, no, son escenarios, son escenarios. Es decir, un escenario sería, no, lo que pasa es que el documento llega acá, entonces yo lo paso acá, pero resulta que ese documento tenemos que hacerle esto, que le hacemos esto. Entonces tú vas haciendo una trazabilidad de esos escenarios y vas tomando nota de qué puede ser el requisito. Cuando ya tenga todos los escenarios, entonces hace reuniones con el cliente y dice, bueno, nosotros lo que hemos encontrado es esto, esto y esto y esto, y más o menos lo que tú quieres es esto. Entonces, ahí van encontrando los requisitos. Lo otro que sí yo le veo problema también, no de frontera, sino lo siguiente, es que ustedes conozcan los requisitos y el cliente o el stakeholder no reconozca, y el cliente no sepa cuáles son sus requisitos, no conozca, digamos, la palabra, o no sepa, es que sepa cómo suena como tan feo, no conozcan los requisitos. Los requisitos. ¿Listo? Entonces, que los teóricos, los estudiosos, dijo un compañero de nosotros, los estudiosos dicen, bueno, si tú conoces los requisitos, entonces tú manejas la técnica del prototipado. Tú puedes utilizar prototipos, ¿sí? Prototipos, y después de esos prototipos, pues tú vas a hacer reuniones con ellos, ¿no? Reuniones. Bueno, entonces, como vamos a ver lo siguiente. Tú conoces los requisitos. ¿Por qué conoces los requisitos? Número uno, lo más probable es que tú hayas ya desarrollado sistemas de información muy parecidos, ¿correcto? Puede ser que, vamos a hablar peyorativamente, resulta que un cliente quiere el gestor de contabilidad, pero él no sabe expresar los requisitos, qué es una contabilidad. Tiene mucha plata, pero no sabe de pronto, y tampoco tiene la gente quien le colabore para armar los requisitos. Pero tú no tienes ningún problema, porque de pronto tienes bien claro qué es una contabilidad, cuál es el dominio de una contabilidad. Y además ya han hecho aplicaciones de contabilidad. Entonces lo que tú haces es prototipos. Entonces dice, bueno, la contabilidad funciona así, y un requisito puede ser, pago de cheques, lo que sea, cualquier requisito. Entonces tú utilizas una metodología cualquier metodología, y utilizas un paradigma. Vos sabes que siempre que tú armes una metodología, a la par de la metodología, tú tienes que armar un paradigma. Es decir, un desarrollo de un software no puede estar la metodología solita, porque si tú armas la metodología y entonces el paradigma, es decir, los dos no pueden vivir separados. Tú montas la metodología y montas el paradigma. Tú montas una metodología, por ejemplo, programación extrema, como metodología y como paradigma, como modelo de proceso o como patrón, monta modelo en espiral. Entonces, tú coges un requisito de los que ya tienen experticia y hacen el primer espiral con un requisito, y ahí hacen un prototipo. Y vos sabes que esos prototipos
son totalmente ejecutables, no hay ningún problema. El cliente dice, ah, sí, eso es lo que yo quiero, ¿correcto? Y cogen otro requisito, porque ustedes ya saben cómo montar, y le hacen el otro prototipo. Ah, y el cliente dice, no, sí, perfecto, eso es lo que yo necesito. Como es una metodología ágil más un paradigma de desarrollo en espiral, donde también es muy apropiado para las metodologías ágiles. Entonces, ustedes van a integrar, porque es que en cada espiral que hagan, ustedes están desarrollando la parte de ingeniería, toda la parte de ingeniería. Y tenés que hacer, por cada espiral que desarrolles, tenés que integrar el código. Entonces, tú integras el código utilizando ciclo O, normalmente ciclo O, porque el B es para las tradicionales. Entonces vas integrando. Entonces, en esas reuniones y a través de prototipos, tú le vas diciendo al cliente, mira que estos son los requisitos y no hay ningún problema. El problema no es de la frontera, hay otro problema. Hay otro problema que es que ustedes desconozcan los requisitos, digamos, la especificación, y el cliente sí lo conozca, el cliente sí sepa. ¿Listo? Entonces, ahí tú utilizas, puede ser compilación entrada-salida. Utiliza la herramienta compilación entrada-salida. Ay, Dios mío, ¿dónde estoy? Compilación, entrada, salida. ¿Listo? No hay ningún problema. Compilación de entrada, salida y después hacer reuniones. ¿A qué se refiere? Como tú desconoces, pero el cliente sí sabe qué es lo que quiere, entonces tú utilizas compilación. Compilación es escoger todos los impresos que ellos tienen. Por ejemplo, impresos, documentos. Ellos dicen, mira, nosotros para sacar lo que tenemos que pagar a todos los acreedores al fin de mes, entonces sumamos esto, más no sé qué, y le restamos esto, no sé qué. Ellos saben perfectamente. Entonces tú coges esos impresos, coges todos esos soportes, escuchas, tomas notas, entonces tú compilas todo, compilas. Ah, dice, entonces él lo que me quiere decir es esto, porque es que cuando tú no conoces lo que él quiere, pues tú no puedes hacer preguntas, así de sencillo. ¿Cómo vas a hacer preguntas a un cliente cuando tú no sabes qué es lo que vas a desarrollar? Entonces tú escuchas y más bien tratas de después, ya dentro de la misma, en in situ de la empresa, pues coger todos esos impresos, todo lo que se haga, la trazabilidad de todos los movimientos, de todo, y tú vas armando los requisitos. Después en una reunión, tú a través de preguntas abiertas, tiene que ser preguntas abiertas. Entonces tú le haces preguntas, mira, lo que hemos observado es esto, y ellos, como le hace una pregunta abierta, entonces ellos despliegan todo su repertorio y eso afirma el requisito. La otra es cuando ustedes, ingenieros, ustedes conocen y el stakeholder conoce. No hay problema. Cuando los dos conocen, no hay ningún problema. Es decir, es la situación en que nosotros siempre nos imaginamos que yo conozco, cuando me voy con el cliente, yo conozco los requisitos y él sabe los requisitos. Entonces, simplemente yo puedo utilizar una encuesta, ¿cierto? Una encuesta.
Pero esa encuesta la hago a través de un cuestionario. ¿Listo? Un cuestionario. Un cuestionario. Ahora, ese cuestionario no puede tener más de 15 preguntas, entre 10 a 15 preguntas. Y son preguntas totalmente cerradas. Tú no le puedes hacer preguntas abiertas. Preguntas cerradas. Se habla con él antes de enviarle ese cuestionario para que él lo conteste en su empresa y todo el asunto. Más bien, pues si es necesario una reunión para que todo quede bien clarito, pues hacen la reunión. Esto sí yo le veo problema cuando ustedes van a desarrollar un sistema nuevo. Pero cuando es un sistema existente que ustedes llegan como administradores de todas maneras o como a mejorar ese sistema existente, pues no hay problema. Simplemente es familiarizarse con el sistema y hablar con los encargados del sistema y ya pare de contar y vos te vas familiarizando. Entonces, ese era el asunto de Frontera, de que Bertalanffy decía que era muy difícil, pero les cuento que para nosotros como ingenieros no es tan difícil definir la frontera del sistema. Más bien nosotros podemos encontrar problemas, es en el levantamiento de requerimientos. Empezando que no sabemos, es difícil arrancar el desarrollo de un sistema porque no sabemos qué es lo que vamos a construir. Y en las especificaciones de requisitos es que nos pegamos la medio orientada de qué es lo que vamos a construir. Listo. Después hablamos sobre sistemas abiertos y hablamos sobre sistemas cerrados. Cerremos esto acá. No lo guardemos. Después hablamos sobre sistemas abiertos y sobre sistemas cerrados. Entonces, pues, como cultura, pues no memorizar a Parsellain, ni memorizar a Forrester, ni memorizar a Hall. Tampoco, no vamos a memorizar. Sigamos con el concepto que tenemos nosotros y que nos apoya Bertalanffy, que es un sistema cerrado y que es un sistema abierto. Es más, tenemos que hablar de sistemas dinámicos abiertos. Si nosotros queremos hablar de sistema cerrado, pues nosotros lo expresamos que eso va a ser un sistema cerrado. Pero ponernos a discutir con Forrester que, por ejemplo, que un sistema cerrado es aquel que tiene una entrada, tiene un proceso y tiene una salida y ya, y que no vuelve a tener entrada, que ese es un sistema, como el ejemplo que ponía este ingeniero ahorita en la exposición, que era sobre... Sí, Margarita, ¿qué pasa acá? Discúlpame, por favor. Un momento, por favor. ¿Aló? ¿Aló? Hola. Ay, perdón. ¿Aló? Sigamos. Entonces, me hicieron perder. Entonces, tener el concepto de Forrester, que el concepto de que él tiene que un sistema abierto, cuando nosotros tenemos el concepto de Forrester, es exactamente el concepto que nosotros prácticamente que tenemos de sistema dinámico abierto. Entonces, eso no vale la pena. Sigamos con el asunto que nuestro sistema abierto es aquel que importa energía a su sistema, que hace un ciclo de actividad. ¿Cuál es el ciclo de actividad? Que tiene una entrada, que tiene un proceso, que tiene una salida y que vuelve a importar energía para su sistema. Yo creo que esa fue la exposición que ustedes hicieron. Ya tienen su calificación. Perfecto, vamos a ver si mejoramos el 4.8 que le pusieron mis otros compañeros. Mentira.
Vamos a ver qué pasa. Bueno, entonces vamos a hacer, ustedes hablaron de sistema y ahorita vamos a hablar sobre los elementos del sistema. Es decir, ustedes ya me hicieron una parte de mi trabajo, que era hablar qué es un sistema. Les faltó un poquito, fue, hablaron, sí lo expresaron en que hay sistemas artificiales, los creados por el hombre, y hay sistemas naturales. Faltó como hacer una especie de clasificación, pero no importa. Yo con eso ya tengo el material para hablarles sobre elementos de un sistema. Entonces vamos a hablar sobre, miremos acá. Ay, Dios Jehová. No. Espera a ver qué busco, ¿no? Ese. Entonces vamos nosotros a hablar sobre los elementos de un sistema. Pero cuando yo digo que vamos a hablar sobre los elementos de un sistema, no vamos a tener el concepto de Hall, ni de Forster, ni de Parseillan, sino vamos a tener el concepto de Bertalanffy, que son sistemas dinámicos abiertos. Entonces, dentro de esos elementos de un sistema, entonces tenemos las corrientes de entrada, los procesos de conversión, corriente de salida, la comunicación de retroalimentación y el enfoque corriente de salida. Esos son los 5 componentes que vamos a tratar sobre los elementos de un sistema, pero que realmente nos vamos a centrar es hablar de elementos de un sistema, pero de sistemas dinámicos abiertos, lo que decía Kant, ¿listo? Que hay unas entradas, que hay un proceso, que hay una frontera, que hay unas salidas y que tenemos una retroalimentación, ¿correcto? Voy a hablarles un poquito sobre esta presentación. Yo les envío esta presentación, pero a mí me gusta apoyarme más en los tableritos, ¿listo? Yo a cada presentación PPTX yo les saco los tableritos. Vamos a hablar sobre los elementos que son los recursos financieros, recursos humanos, y vamos a hablar de algo muy especial que es la información, ¿correcto? Vamos a hablar sobre la ley de conservación y vamos a hablar sobre la ley de incrementos en estos elementos de entrada y ver en estos elementos de entrada, pero que lo vamos a llamar energía, la energía que le entra al sistema, cuál de esos tipos de energía se le aplica la ley de conservación y se le aplica la ley de incrementos, ¿listo? Vamos a hablar sobre la variedad. La variedad, pase a ver un poquito adelantándome. Es decir, ¿cómo ustedes determinan o cómo sabemos que un sistema es complejo? Normalmente nosotros como ingenieros de sistemas determinamos que un sistema es complejo, pues normalmente por el número de requisitos que nosotros levantemos, ¿sí? Entre más requisitos funcionales, nosotros como que dimensionamos que es bien complejo, que es bien complejo. La otra es si es distribuido o no, si no es distribuido, si es embebido, si no es embebido, si necesita codiseño o no necesita codiseño. Entonces hay ciertas variables que nosotros como ingenieros decimos, esto es grande, esto es un monstruo, ¿sí? No es lo mismo hacerle la contabilidad a la tienda de la esquina que hacerle la contabilidad a Claro o hacerle la contabilidad no sé qué, a Amazon. Eso es totalmente diferente, ¿correcto? Pero resulta que aquí aparece un señor hablándonos pero es que él no es ingeniero de sistema, es decir, él está dentro del mismo cuento de Bertalanffy, y lo que yo les he dicho desde un comienzo, pues, es que uno tiene que ser autocrítico y decirle, bueno, no es que lo de Bertalanffy esté mal, no, está bien. Lo que estoy diciendo es que nosotros tenemos que colocarnos según la naturaleza de nuestra profesión. Entonces, cuando Albi participa
también en la elaboración de este documento, él dice que la complejidad de un sistema depende de la variedad, ¿correcto? Pero él habla de una variedad centrada en la cibernética organizacional, apoyado por Wiener. Es decir, Wiener es un estudioso de la cibernética, de los androides, y Ashby es un estudioso de la cibernética organizacional. Cuando se habla de la cibernética organizacional, lo que quiere es tratar de colocar ciertos modelos en la organización sacados del ser humano, ¿sí? Como esa facilidad que nosotros tenemos de autocontrol, de autoorganización, de autonomía, él trata de llevarlo, implantarlo en una organización, pero él no sabe cómo implantarlo. Entonces encuentra el loco de Wiener, que es un jodido para la robótica y toda esa vaina. Entonces ellos comienzan a llevar esa idea a las organizaciones y comienzan a hablar de la complejidad de los sistemas, pero a nivel de cibernética. ¿Por qué llevo a colación por qué voy a llevar aparte al tema la cibernética organizacional? Porque es como interesante y podemos sacar conclusiones. Esa sería una parte. Tenemos que ver lo siguiente. Es para la próxima clase. Voy a hacerles un resumen nomás de lo que vamos a hablar la siguiente clase, porque ya ustedes están cansados, están agotados, hicieron la exposición, entonces voy a ser muy breve en esto. Entonces, dentro de los elementos de entrada que tiene un sistema, es decir, dentro de los elementos de un sistema, lo más difícil son los elementos de entrada. Es decir, el material que el sector industrial tiene que conseguir para hacer su producto, a veces tiene que importarlo, a veces no se consigue. Entonces aparece lo que es el famoso oligopolio, el monopolio, y entonces aparecen otras técnicas empresariales, de estratégicas comerciales, como es la integración vertical, como es la integración horizontal, para manejar esa situación, ¿correcto? Y hay otro, dentro de los elementos de un sistema, pero de los elementos de entrada hay uno que es muy particular, que es la información. Entonces vamos a tratar también eso, no con guantes de seda, sino de otra forma, porque es que tenemos que diferenciar entre los elementos que son netamente del sector industrial y el elemento de entrada para nosotros, que es la información, ¿correcto? Entonces tenemos que manejar esa información, y dentro de la variedad de Ashby me gusta algo, pero no les voy a decir porque se me alarga el tema. ¿Listo? Entonces Ashby comienza a hablar de sistemas estables y de sistemas inestables, y nosotros también le podemos sacar provecho como ingenieros de sistema a eso que ellos dicen, más suavecito. Vamos a hablar sobre integración vertical, sobre integración horizontal, y vamos a hablar sobre... Seguimos hablando sobre vamos a hablar sobre el proceso de conversión. Vamos a hablar sobre el proceso de conversión, pero tratamos de que ese proceso de conversión que habla Bertalanffy lo llevamos a la parte de ingeniería de sistema. Entonces vamos a hablar del dominio de la aplicación, vamos a hablar sobre el dominio del negocio, vamos a hablar sobre el dominio de la ingeniería, el dominio de la máquina, el mundo de la máquina, el mundo del negocio, el universo del negocio, cositas así. Y vamos a ver dentro de la parte de ingeniería del proceso de conversión las herramientas que tenemos que tener dentro del modelo de proceso de la metodología y del paradigma que vos utilices para desarrollar un sistema de información. Listo, vamos a ver unos audios, un proceso de conversión, y después hablamos sobre corriente de salida, y vamos a hablar sobre la comunicación de retroalimentación. Y por último, el enfoque entrada-salida. Eso es lo que vamos a ver en la siguiente
en la siguiente clase. En la siguiente clase también yo les voy a dejar unas exposiciones para la nota de la segunda evaluación, ¿correcto? Y el parcial, pues también van a hacer unas preguntas. Vamos a dar otras preguntas y ustedes las discutimos así como las discutimos para el primer corte. ¿Cómo se sienten ustedes de fuerzas, de energía para empezar la clase sobre elementos o quieren descansar? Ustedes me dicen. Descanso. Esta parte de la teoría no es tan sencillo y por mí yo les aconsejaría que descansaran por hoy. ¿Listo? Sí, profe, dejémosla para la Listo, próxima profe. clase. Sí, y más bien dentro Para de la 8 días. próxima. Dentro de 8 días yo gano más porque ustedes están fresquitos, están tranquilitos. Ahorita pues había una parte de desgaste emocional porque había que presentarla, porque de una u otra forma uno se preocupa por lo que va a decir, por lo que va a hacer y toda esa vaina. Entonces, dejemos así, mejor que descanse. ¿De acuerdo todos? De acuerdo, profe. Bueno, listo. Entonces, Arley, ¿De acuerdo? Fernando, De ok. acuerdo. Bueno, muchachos, ok, listo. Ingenierísimos e ingeniera, bendito entre todos los hombres. Entonces, que descansen. Nos vemos dentro de 8 días a las 6:15. Listo, y vamos a hablar sobre los elementos de entrada de un sistema. Chao, chao. Yo les mando este audio ahorita. Hasta luego, Luego, profe. Hasta Buenas luego, noches. profe. Chao, Gracias. chao. Juiciosos, que descansen. Hasta luego, profe. Hasta luego. Juicioso.